Buenas tardes, día político por TSI. El 6 de enero, es decir, el próximo lunes, comienza la apertura y acreditación de cuentas bancarias a los que buscan cargos de elección popular en elecciones primarias de marzo y también de los movimientos internos de los partidos políticos. Bueno, aquí la gran pregunta es, y quiero que nuestros invitados hoy la contesten con mucho análisis, ¿será suficiente este paso? ¿Y cuál es el gran paso que tiene que dar la Unidad de Política Limpia en cuanto a investigar los recursos que provienen para poder financiar campañas políticas en Honduras, tanto recursos privados como recursos públicos? Porque siempre se denuncia que hay muchos recursos públicos que se aprovecha de repente el que es oficialista para meterlo en campañas políticas. Y por eso es que la Unidad de Política Limpia tiene un gran e importante trabajo de investigación en este sentido. Quiero saludar aquí al abogado Emilio Hércules. ¿Cómo está? Mucho gusto. Feliz año. Feliz año, licenciado Ramón. Un gusto saludarle a usted, a toda su teleaudiencia. Estamos, la verdad, pues muy contentos de empezar este año, un año inmensamente electoral, que esperamos pues podamos hacerle frente para que al finalizar el proceso de elecciones primarias y también en generales, tengamos elecciones limpias, transparentes y lo más importante, que sean elecciones en paz para la tranquilidad de la ciudadanía hondureña. Abogado Fernando González, ¿cómo está? Feliz año al colega Hércules y a todos los que nos permiten entrar en la intimidad de su casa. Hoy viernes, ya es 3 de enero, ¿verdad? Ya estamos entrados y dentro de poco ya estamos en Cuaresma, ya vamos a entrar a lo que es la Semana Santa. El tiempo va rápido, como tan rápido es, como dice el doctor Hércules, estamos en un año electoral donde las instituciones electorales tienen ese deber y obligación de no darle, oiga bien, no es que se le va a dar las garantías mínimas, sino que se le tiene que dar las garantías máximas al elector para que se respete la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas. Bueno, antes de platicar con ustedes, quiero platicar un ratito con don Raúl Peña, conocido académico y también político de la costa norte del país. ¿Por dónde debe de comenzar esta evaluación, esta investigación, esta auditoría de los recursos que financian campañas por parte de la Unidad de Política Limpia? Don Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos a don Emilio y al abogado Fernando González desde San Pedro Sula. Es un placer, les deseo feliz año a todos ustedes, el día político también, y al pueblo hondureño. Mira, nosotros los partidos políticos, especialmente los partidos nuevos, los que acabamos de emerger como el Partido Naranja, nos encontramos en un limbo, porque después de todo el vía crucis para inscribir un partido que se vive en este país, hemos tratado de acercarnos a algunas entidades para que nos aclaren cuál es el camino que se debe seguir. Hay muy poca iluminación, muy poco acompañamiento en el proceso del funcionamiento de estos partidos. Yo creo que el papel fundamental que desempeña esta unidad de política limpia y de fiscalización, transparencia y financiamiento que rige personas como don Emilio Hércules, tienen una gran responsabilidad con la democracia en el país. Nosotros vemos esto como un embudo que la puntita sale muy poquito, porque ahí eso es el accionar de política limpia sería la punta del embudo. Arriba de él está el Consejo Nacional Electoral, que es un poquito más grande, arriba de él está el Congreso, y arriba del Congreso están los intereses de los partidos políticos. Quiere decir, es complicado para cualquier partido nuevo incrustarse en un igual nivel con los demás. Ya llevan una ventaja de entrada. Solo los que tienen los poderes del Consejo Nacional Electoral ya tienen poder suficiente para cambiar y emitir cosas dentro del aspecto político y de elecciones. Nosotros les pedimos, honestamente, con todo nuestro corazón y como buenos hondureños, que cumplamos con esas cosas tan importantes como son la fiscalización de los presupuestos. Yo ya tengo entendido que hay una candidata que ya gastó 15 millones de lempiras y me pregunto, ¿por qué o no es el momento que todavía Política Limpia actúe? ¿Por qué nosotros no podemos abrir una cuenta? Todavía en el banco no se nos ha llamado, no es el momento. Ya créanme que nos preocupa porque como partido nuevo ya tenemos ofertas de cantidades exorbitantes de dinero que ni soñábamos nosotros. A ver, ni los vamos a tomar, ¿verdad? Que no sabemos si es limpio o sucio, pero es necesario si queremos... Ya les están ofreciendo dinero, don Raúl.
para financiar su campaña. Ofreciendo dinero no, pero cuando te dicen, yo tengo X cantidad ya para invertirlo en mi campaña política, lo primero que tú te preguntas es, ¿y este señor de dónde saca este dinero? Si otro te dice, yo tengo unos helicópteros por ahí para que comencemos a recorrer todo el país, Oh, tú, sí, tú te preguntas, ¿qué es lo que quiere con este partido nuevo? Que quiere ser limpio, que quiere ir por el camino correcto, que no tenemos dinero, es cierto, pero tampoco no vamos a perder la dignidad. Y para eso necesitamos el soporte de la ley y de las personas honestas que fueron puestas en esos cargos. Entonces, como me preguntas tú, yo te lo digo, nosotros necesitamos realmente cambiar este país y pasa por estos funcionarios tan importantes que ocupan esos puestos de relevancia y que por favor ok. nos guíen, nos ayuden para salir adelante con nuestra propuesta de cambiar el país. Con estas primeras impresiones de don Raúl Peña, abogado Hércules, estamos viendo que existe como esa oferta y demanda en la política, va, yo te doy, tú me das. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre ha hecho trabajos de auditoría y de investigación de recursos la unidad aún antes de que se den las campañas políticas en el país? Bueno, importante aclarar algo, ¿verdad? Y es de que la democracia y las campañas electorales no son baratas, son caras. Entonces se requiere inversiones que a veces son leves, a veces son fuertes, depende mucho de los candidatos, de los aportantes, sí, cuánto es lo que se va a recibir. Lo que hace la ley, y en este caso la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos, es regular cómo se va a dar ese aporte, hasta cuánto puede ser el aporte, cuáles son los momentos procesales oportunos para dar esos aportes también, y es por eso que cada una de las diferentes instituciones electorales, Consejo Nacional Electoral, el Registro de las Personas, la Unidad, el TJE también, cumplen una función específica con independencia de cada uno de la otra para poder llevar a cabo esto. Hace poco la presidenta consejera del CNE, la abogada Cosette López, hizo de conocimiento público que remitió un listado de todos los precandidatos oficialmente inscritos ante el CNE para participar en el próximo proceso electoral, elecciones primarias. Ese listado lo remitió a la AIBA. ¿Por qué lo remite a la AIBA ella? Porque es a través de la AIBA en donde se da a conocer a toda la banca privada quiénes son los precandidatos que están autorizados para poder aperturar cuenta bancaria en el próximo proceso de elecciones primarias. Y para eso, la banca desde el mes de junio viene preparando un producto bancario que se llama la cuenta bancaria diferenciada, que en algunos bancos lo llaman la cuenta de política limpia, porque es una cuenta que cumple requisitos y estándares distintos a las cuentas ordinarias, porque son hechas para un periodo específico de tiempo, no tiene algunos intereses o algunas multas o moras que puede tener una cuenta bancaria normal, y es de uso exclusivo de los precandidatos que van a participar en las elecciones primarias. Posteriormente, en las generales, esa cuenta se podrá aperturar para todos los partidos políticos y todos sus candidatos que van a participar en las elecciones generales. Pero es importante que entiendan de que una vez que son legalmente inscritos ante el CNE, que están habilitados a participar en las elecciones, ya sea primarias o generales, para la unidad adquieren un estatus no solamente de precandidatos, sino que de sujetos obligados también ante la ley. Esto significa, licenciado Ramón y a todos los amigos que nos están viendo, de que tienen deberes y derechos, que tienen la obligación de rendir cuentas ante la unidad, que la bancarización es obligatoria para todos los movimientos internos, precandidatos a la presidencia, los diputados y alcaldes, para poder llevar a cabo algo que es muy importante, uno de los tantos mecanismos que tienen que existir en este tema de la fiscalización electoral, que es la de la bancarización, la trazabilidad de los fondos, identificar el origen, el uso y el fin que tendrán los recursos que van a ser invertidos en la contienda electoral. Bueno, dos puntos de vista, abogado González. Dice don Raúl que ya se están adelantando para gastar en campañas políticas, inclusive él dice que tiene conocimiento que al menos 15 millones ha gastado una aspirante a la presidencia de la República. No quiere dar el nombre a don Raúl, pero yo creo que nos imaginamos todos. Ahora, y habla la parte técnica el abogado Emilio. ¿Hay confianza? ¿Cree usted que esto genera confianza, confiabilidad en cuanto a que todos los recursos que se van a utilizar en campaña van a ir a parar a estas cuentas bancarias? Siempre he sido una persona
un ciudadano pro institución. Sí. Sin embargo, eso no nos va a poner la venda en los ojos. Con todo el respeto, yo sé que es una voz, en este caso autorizada, el doctor Hércules, con respecto a la unidad de política limpia, pero se vuelve romántico, no usted, doctor Hércules, sino más bien la misma institucionalidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solo es en Honduras, Hércules, sino más bien a nivel latinoamericano determinar quién buscó a quién, si el narcotráfico buscó al político o el político buscó al narcotraficante. ¿Por qué? Por la necesidad de llegar a. Y decía el adagio, ¿verdad? Quien paga para llegar, llega para robar. Y eso es lo que hemos tenido. Transbambalinamente hablábamos con el abogado Hércules y le decíamos, platicábamos con respecto a lo que es los dineros que tuvo que haber sido pues, puestos a la orden de la unidad de política limpia. Están chingos, están mochos, están tuertos, ¿verdad? Están cojos, están mancos. ¿Por qué? Porque les han quitado 17 millones de lempiras que debería en este caso servir para que la institucionalidad sirva de lo mejor. Y ha estado dormida lo que es la unidad de política limpia. No es mentira, y no me dejan dejar como mentiroso, que el 1 de enero del 2024, o sea, hace un año atrás, la Presidenta de la República dio el banderillazo inicial y poniendo en el Delfín, como lo hemos visto, a la abogada Rixi Moncada. Y que en este sentido, ¿verdad?, han habido desplazamientos en helicópteros, no solo de la abogada Moncada, sino más bien, ¿verdad?, de muchos aspirantes precandidatos liberales y nacionalistas. ¿Y qué ha hecho la unidad de política limpia? Es que no solo es el dinero, hay especie. No, fíjate que yo te voy a dar mi helicóptero. ¿Bajo qué haber entonces, Moncho? ¿Bajo qué haber entonces, Hércules, en este sentido? Decían los gringos que no free lunch, no hay almuerzo gratis con respecto a eso. Entonces, en este sentido, como yo le digo, en este caso a Hércules, que deberían tener más que todo esa conciencia, porque son instituciones, Hércules, para hacer en este caso, ¿verdad?, patria, y es una obligación fuerte, como dije en la introducción. Estas no son entonces garantías mínimas que estamos pidiendo, son garantías máximas para que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Abogado Hércules. Bueno, el momento para rendir cuentas ya la ley lo establece, que es 15 días después de realizadas las elecciones primarias que se llevan a cabo el 9 de marzo, o sea que tienen hasta el 24 de marzo para rendir cuentas. El gasto, cómo lo estén llevando a cabo, eso pues nos parece que está correcto. Que ande un candidato en helicóptero, o que ande en carro, o que ande a pie, o que ande a jalón, ya depende de cada precandidato, siempre y cuando rinda cuentas. Hay gastos que son innegables. Nosotros tenemos una facultad en base al acuerdo 001-2023 emitido por el CNE, en el cual estamos facultados a llevar monitoreo de todas las actividades que están realizando todos los precandidatos por fuera del periodo electoral de campaña. Recordemos algo muy importante aquí, abogado y licenciado Ramón, es de que el próximo 18 de enero, en 15 días se da el banderillazo inicial para el periodo de publicidad y propaganda autorizado por la ley electoral. 50 días antes de que se celebren las elecciones primarias, o sea, el 18 de enero, comenzaremos todos a ver la mayor inversión en política, muy probablemente que hemos visto en la historia, porque esto va aumentando progresivamente en cada proceso electoral. Empezaremos a ver spots de radio y televisión, empezaremos a ver pancartas, vallas en las carreteras y las calles de nuestra ciudad, como estamos acostumbrados. Y este es el momento en el que tenemos que tener listo lo que decía el abogado, el equipo de auditoría, in situ, con la concurrencia que manda la ley en los diferentes departamentos y municipios del país. Perfecto. Voy a la pausa. Ya regreso en Día Político. Don Raúl Peña, ante todas estas dudas, porque sí hay mucha duda en cuanto al origen de los fondos para las campañas políticas en el país, porque mire, ¿cuánto es para nivel presidencial? 400 millones de lempiras. El techo está establecido en 505 millones de lempiras para este proceso de elecciones 500. primarias. En las generales va a cambiar, va a ser otro monto. Más alto. Muy probablemente tiene que ir en el aumento en base a la tasa de inflación y otros elementos. Un país pobre. Es una ecuación que está establecida en la ley, aplica y tiene más sentido común para un candidato a diputado porque la carga electoral depende del departamento o un alcalde en el municipio. Con un país que no alcanza niveles de crecimiento ni del 4% en su PIB, cuando su nivel per cápita por cada hondureño es mínimo. Óigame, y ver campañas políticas tan onerosas, ¿cómo lo ve, don Raúl? Bueno, eso es un desperdicio, eso es una ofensa. Porque ¿de dónde vamos a sacar 505 millones? Me explique, por favor, el abogado Hércules.
Si la gente humilde, la gente que quiere trabajar en política, tiene esa cantidad de dinero, abogado. Y yo le digo una cosa, y tómeme la palabra. Nosotros, yo tengo la prueba de una persona que participó en las elecciones anteriores, no presentó el requisito que ustedes piden de cierre con todo, dónde gastaron el dinero, cuántas reuniones hubieron, la cédula de identidad de las reuniones que hubieron, no lo presentó y ustedes no lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la motivación que tienen todos esos picarillos de los partidos grandes para no seguir jugando a esta cosa, a esa carta? Yo le pido a ustedes, en nombre del Partido Naranja, métanos a la cárcel si fallamos, pero háganlo para que sentemos un precedente. Ustedes tienen la obligación de defender a Honduras. Y aunque en ese acto nos lleven a nosotros si somos corruptos, porque no puede ser así. Usted ya hubiera actuado contra esa persona, que de eso deben haber cierres, si usted lo sabe, que no presentaron el informe y no hubo ninguna acción legal hasta este momento. Entonces yo con eso le dejo planteado que hay una desesperanza en el pueblo, que ya nadie quiere participar en política por eso, y que nosotros estamos encontrando dificultades para encontrar candidatos que sean correctos. Sin embargo, la mala hierba sí se acerca, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y ustedes son un factor fundamental para que el país cambie. Se lo pido de todo corazón como hondureño. Háganle ese favor a Honduras, dejemos un precedente, abogado. ¿Abogado? Bueno, ¿Qué pasa? solo si me permite. No, gracias. usted, abogado. Ah, sí. Aquí no hay pelea, hombre. ¿Sí? No puedo hablar por la gestión de los comisionados anteriores. Nosotros comenzamos esta gestión el 28 de febrero del presente año, ¿verdad? Hemos implementado mucho los principios de transparencia, de mayor divulgación de las acciones. Hemos hecho de conocimiento público de los medios y en las redes los citatorios que le hemos hecho a todos los precandidatos presidenciales para que conozcan reglas del juego, el alcance de la ley, entre otras cosas. Lo que sí es importante que entienda el pueblo hondureño es de que porque exista una policía nacional en el país no significa de que no van a haber más crímenes. Son elementos disuasivos que crea la institucionalidad estatal para poder enfrentar males que tenemos. Por eso es que ese elemento, precisamente retomando la palabra disuasivo que tiene la ley, lo estamos implementando preventivamente para que al momento de aplicar las sanciones, de aplicar las multas, de exhibir y publicar qué candidato cumple y qué candidato no cumple con la ley, tengamos toda la autoridad moral para hacerlo. Y en el caso que usted mencionaba, pues yo siempre invito a toda la población a que implementemos la cultura de la denuncia, que aquí en Honduras no existe la cultura de la denuncia, es terrible, porque a veces las denuncias de temas electorales las hacemos por WhatsApp, en los grupos, o las hacemos en las redes sociales, y ya la ley establece claramente cuáles son los procedimientos de denuncia, ¿verdad? En legal y debida forma, mediante un escrito presentado ante la unidad con evidencia, se aplican los protocolos de protección a los denunciantes en los cuales se mantiene el anonimato del denunciante, Claro. Pero sí creo que me causaría a mí también indignación saber un caso como el que nos está planteando en este momento, pero sí hay que implementar las denuncias necesarias en los casos que corresponda. Abogado Fernando. Costo-beneficio, hay que ver la historia, y no la remeto contra usted, doctor Hércules, sino con la institución, ¿verdad? O con los que han manejado la institución. Costo-beneficio. ¿Cuántas personas han estado presas por parte de la Unidad de Política Limpia? ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas en realidad han tenido una sentencia firme? ¿Cuántas de esas en realidad tiene la importancia de una unidad transitoria por parte del Ministerio Público de Delitos Electorales? ¿O nos vamos a ir, como dice el artículo, desde el artículo 542 al 547, que solo enuncia un par de delitos, pero no tiene que ver en este caso con lo que es situaciones que vengan de dineros ajenos a lo que es la legalidad? ¿O podrá tomarlo entonces la Unidad de Política Limpia como un lavado de activos? Que alguien que no puede en este sentido justificar de dónde sacó ese dinero va a lavar activos. Se puede lavar activos también en la política, y como lo han hecho, no solo en Honduras. Se presta bastante. Bastante. En eso. México, Sí. en Venezuela se lavan activos, en Colombia se lavan activos, en toda Centroamérica se lavan activos. ¿A través de qué? A través de la política, como dice en este caso el doctor Hércules. Eso ha sido algo consuetudinario. Si le ha tocado espadear, digamos, a la Unidad de Política Limpia, llamémoslo así, en México,
¿verdad? Que estamos hablando de millones y millones de pesos mexicanos que juegan en todos los Estados Unidos mexicanos. No digamos acá, aquí hay una danza de millones que inclusive los dueños de comercios tienen miedo porque en esos momentos electorales hasta dinero falso circula. Y usted y yo lo sabemos, y usted y yo lo sabemos. ¿Sabe, si me permite? Y tomando el ejemplo del abogado, México es un país que desde 1993 tiene una unidad similar dentro del INE a la unidad de política limpia. Pero la ventaja que tienen los colegas allá en México es de que tienen elecciones cada 2 años por tener un sistema federal. En los estados hay elecciones de gobernador, está el presidencial, los parlamentos estatales, y ellos tienen reformas a la ley cada 2 años, porque la ley va adaptándose también a los cambios sociopolíticos momento que se está viviendo. No, pero la ley nosotros tenemos la misma ley de 2016, cuando se creó a finales de 2016, y ha tenido solamente muy leves reformas. Lo que nos costó la lucha por el presupuesto, lo que ha costado todo eso. El proyecto de reforma a la ley de política limpia está presentado desde el mes de marzo del presente año. Ya está ¿Del año pasado? Del año pasado, perdón, sí. Ya está dictaminado, ya lo tiene la Comisión de Asuntos Electorales, solo es un tema de agendarlo también. En el Congreso no hay voluntad. Sí les costó que le aprobaran el presupuesto a ustedes, hombre, ¿Sí? Porque no hay voluntad. Sí. Bueno, cuando es de intervenir, cuando es de investigar, cuando es de revelar nombres o personas ante la opinión pública nacional e internacional de que están haciendo cosas fuera de la ley o que se están prestando a hacer cosas fuera de la ley. No, se prestan en el Congreso para aprobar leyes. ¿Por qué? Qué lástima. ¿Por qué? Aquí es el que te entrevista, pero ¿por qué? Porque el político está cubriendo también con el mismo edredón al otro político. Pero mire, bueno, al retorno. Por favor. Don Raúl, lo tengo que despedir a usted. 15 segundos, por favor. Gracias por haber participado. Muchas gracias, buen día a todos. Don Emilio, un recordatorio, queremos justicia en este país, ¿verdad? Esperamos que ustedes lo hagan. Abogado González, un placer estar con ustedes. Y luego contigo, Ramón, también un placer. Gracias, don Raúl. Vamos a la pausa. Bien, antes de irme a la pausa, quería intervenir usted, ¿verdad? Sí, no, plantearle de que cada país tiene sus propios retos. Hablamos del tema de México, quería plantearle el tema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la Comisión Electoral Federal, que es la unidad de política limpia, existe desde hace más de 80 años. Todavía tienen ellos desafíos y retos similares a los nuestros. El problema de ellos no es el financiamiento del narcotráfico, el problema de ellos es los super PACs, los financiamientos de corporaciones altamente millonarias que mediante una resolución judicial se les autorizó en vista de que podía coartar libertad de expresión. Y eso fue lo que alegó en ese momento la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces, son temas bien coyunturales, son temas políticos sociales, por eso es importantísimo el tema de reformas electorales en financiamientos electorales, valga la redundancia, para poder implementarlos y de esa manera poner más seguros, más candados a los fondos que se van a utilizar en las campañas electorales. ¿Cuántos recursos públicos cree que se invierten en cada campaña política en Honduras? Cualquier cantidad, logística, personal, talento humano, exagerado pues. No, pero yo digo para favorecer a un determinado candidato. También, es que todo va incluido, todo es parte de un todo. Lo demás es menos, como dice un adagio popular, lo demás es menos. En política se vale todo menos perder. Ya va a haber la efervescencia, ya va a haber en realidad ahora en las plataformas digitales, que ahora siempre se utiliza también los medios corporativos, pero también se utiliza todavía la radio, la televisión. Ahora la era digital nos tira lo que es, en este sentido, situaciones masivas, como decir lo que son los celulares. En realidad, como dije el abogado Hércules, cada situación va cambiando de la idiosincrasia que se está viviendo. Entonces, ¿cómo van a controlar ellos? ¿Cuánto hay que saber? ¿Cuánto le pusieron a la página? Quien sea para las cuestiones de las recargas, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a controlar? Porque ahora todo esto es masivo. No solo es con el afiche que está pegado en el poste, es con la camiseta. Y como le dije yo anteriormente, todos queremos apostarle al caballo ganador, a recoger 505 millones de lempiras para Papi, para Doña Ana, para Cálix, para en este caso Salvador Alejandro César. Es algo fácil, solo se reúnen 5 o 10 empresarios, yo pongo tanto, y lo reúnen porque todos le quieren apostar, en este caso, al caballo ganador. Y como dije anteriormente, quien paga para llegar, llega para robar. Bueno, tenemos que irnos ya, 30 segundos para que se despida, por favor. Gracias por el espacio, atentos por favor todos los precandidatos a los comunicados y circulares de la unidad. Ya autorizamos la apertura de cuentas bancarias diferenciadas
es importante que entiendan que es obligatorio la apertura de cuentas bancarias según el artículo 11 de la ley, y es imperativo que registren el responsable financiero, número de cuenta bancaria ante la unidad lo antes posible, previo a que se dé el banderillazo inicial para la publicidad y propaganda. Abogado González. Gracias a producción, gracias a usted, licenciado, al colega y abogado, pues gracias por compartir y feliz año nuevo, que toda la hondureñidad pues se le cumplan todos sus deseos y que en este sentido podamos elegir las mejores autoridades. Encargado está, abogado, de hacer patria en lo que es esa institución noble, ¿verdad? Que en este sentido juega un papel fundamental y no es de dejarla sola. Perfecto, gracias señores. Gracias a usted, amigo televidente, que pase una feliz noche.